un prendedor. No muy grande, tiene forma de corazón. ¿Cuántos recuerdos caben en un prendedor? Hola, ¿cómo están? Soy Ceci Bona. Esto es Audiolibros por qué leer y hoy les voy a contar el cuento El corazón verde de Felisberto Hernández, que vio la luz en 1947 en la antología Nadie encendía las lámparas, que fue publicado en Buenos Aires, aunque Felisberto Hernández es uruguayo, por la editorial Sudamericana. ¿Les cuento cómo llegué a Felisberto Hernández? A través de Carlos Yushimito, de quien les leí su cuento El Mago hace un tiempo atrás, lo van a encontrar en esta lista. Cuando estaba investigando para hacer las biografías, no se olviden que en @porqueleerok en Instagram tienen todas las semanas la biografía del autor del que les leí el cuento, así que, por ejemplo, si el cuento se publica el miércoles a la mañana, el miércoles a la noche tienen esa biografía en Instagram y en YouTube también. Y decía, investigando a Carlos Yushimito, él decía que Felisberto Hernández estaba dentro de su genealogía de autores a los que él admiraba y leía mucho. Y dije, nunca leí nada de Felisberto Hernández. Así que me puse a buscar y aquí di con este cuento que al integrar Nadie encendía las lámparas, de alguna manera es una invitación a seguir buscando más de este autor, que me sorprendió mucho porque es una mezcla entre lo real, lo imaginario, la propuesta literaria de lo que existe y lo que no. Después les voy a leer alguna cosita que dice la página del Centro Cervantes, pero primero quiero que nos concentremos en la lectura. Después la charlamos. Hoy he pasado en esta pieza horas felices. No importa que haya dejado la mesa llena de pinchazos. Lo único que siento es tener que cambiar el diario que la cubre. Hace tiempo que está puesto y le he tomado simpatía. Es de un color verdoso, las letras grandes de los títulos son de color naranja y tiene la fotografía de unos quintillizos. Cuando la tarde estaba terminando y se apagaba un poco el gran calor, yo venía hacia mi pieza, cansado de caminar. Había ido a pagar una cuota de un sobretodo comprado en invierno. Estaba un poco decepcionado de la vida, pero tenía cuidado de que no me pisaran los vehículos. Pensaba en mi pieza y recordé las cabecitas peladas de los quintillizos como si fueran las yemas de 5 dedos. Cuando ya estaba en mi cuarto con los brazos desnudos sobre el diario verde y un pequeño círculo de luz daba sobre los libros de colores, abrí una caja de lápices y saqué mi alfiler de corbata. Lo di vuelta entre mis manos hasta que se me cansaron los dedos y distraídamente pinchaba el diario en los ojos de los quintillizos. Primero ese alfiler había sido una pequeña piedra verde que el mar había desgastado dándole forma de corazón. Después la habían puesto en un prendedor y el corazón había quedado emplomado entre el cuadrilátero del tamaño de un diente de caballo. Al principio, mientras yo le daba vuelta entre mis dedos, pensaba en cosas que no tenían que ver con él. Pero de pronto, él me empezó a traer a mi madre, después a un tranvía a caballos, una tapa de botellón, un tranvía eléctrico, mi abuela, una señora francesa que se ponía un gorro de papel y siempre estaba llena de plumitas sueltas, su hija, que se llamaba Yvonne y le daba un hipo tan fuerte como un grito, un muerto que había sido vendedor de gallinas, un barrio sospechoso de una ciudad de la Argentina y donde en un invierno yo dormía en el suelo y me tapaba con diarios, otro barrio aristocrático de otra ciudad donde yo dormía como un príncipe y me tapaba con muchas frazadas, y por último, un ñandú y un mozo de café. Todos estos recuerdos vivían en algún lugar de mi persona, como en un pueblito perdido. Él se bastaba a sí mismo y no tenía comunicación con el resto del mundo. Desde hacía muchos años allí no había nacido ninguno ni se había muerto nadie. Los fundadores habían sido recuerdos de la niñez. Después, a los muchos años, vinieron unos forasteros. Eran recuerdos de la Argentina. Esta tarde tuve la sensación de haber ido a descansar a ese pueblito como si la miseria me hubiera dado unas vacaciones. En muchos años de mi niñez, nosotros vivíamos en la falda del cerro. La gente que subía a la calle de mi casa llevaba el cuerpo echado hacia adelante y parecía que fuera buscando algo entre las piedras. Y al bajar,
llevaban el cuerpo echado hacia atrás, parecían orgullosos y tropezaban con las piedras. De tarde, mi tía me llevaba a unos morros que estaban cerca de la fortaleza. Desde allí se veían los barcos del dique, con muchos palos grandes y chicos con espinas de pescados. Cuando en la fortaleza tiraban el cañonazo de la entrada del sol, mi tía y yo empezábamos a bajar. Una tarde mi madre me dijo que me llevaría a casa de una abuela que vivía en la dársena y que vería un tren eléctrico. Sin embargo, esa mañana yo me había portado mal. Me habían mandado a buscar almidón en caja, pero yo lo traje suelto y me retaron. Al ratito me mandaron a buscar yerba y como yo la quería en caja, los almaceneros, que eran amigos de casa, me la pusieron en una caja de botines. Pero yo había cometido otra falta. Me volví a casa con la plata y me retaron porque no había pagado. Al rato me mandaron a buscar fideos con 1 peso. Yo traje los fideos, pero no quise traer el cambio, porque eso era traer la plata y me retarían. En casa se alarmaron porque no había traído el cambio y me mandaron a buscarlo. Entonces, los almaceneros escribieron en un papelito algo que tranquilizó a mi mamá. Decía, el cambio está entre los fideos. Esa tarde todas las mujeres de casa quisieron ponerme un gran cuello almidonado que iba prendido a la camisa con botones de metal. La única que pudo fue otra abuela. Esta no vivía en la dársena ni llevaba en el pecho el corazón verde. Esta tenía los dedos rechonchos y calientes, y al metérmelos en el pescuezo para prenderme el cuello, me había pellizcado la piel. Yo me ahogué 2 o 3 veces y me habían venido arcadas. Cuando salimos a la calle, el sol hacía brillar mis zapatos de charol, y a mí me daba pena tropezar con todas las piedras del camino. Mi madre me llevaba de la mano, y casi corriendo. Pero yo estaba contento, y cuando ella no contestaba mis preguntas, me contestaba yo. De pronto ella me dijo, «Cállate la boca, pareces el loco de 7 cuernos». Y enseguida pasamos por lo del loco. Era una casa sin revocar y muy vieja. En la reja de una ventana había latas atadas con alambres, y detrás gritaba continuamente el loco llamando a la gente que pasaba. Él era grande, gordo, y tenía una camisa a cuadros. A veces venía la mujer, que era chiquita y flaca, para hacerlo callar, pero enseguida él seguía gritando y de pronto los gritos eran roncos. Después cruzamos frente a la carnicería. Yo pasaba allí mañanas enteras esperando que me despacharan. La gente estaba callada, pero un mirlo cantaba fuerte, siempre el mismo canto, y yo me aburría mucho. Al pie del cerro estaba la calle donde pasaba el tren de caballos. Primero se oía la corneta y después el ruido de los caballos, las cadenas y el látigo largo para alcanzar al cadenero. Yo me hinchaba en uno de los 2 asientos largos para estar frente a la ventanilla. Y mucho rato después me tenía que tapar las narices porque pasábamos por los frigoríficos que había cerca de un arroyo. A veces, cuando el tren y los caballos hacían ruido sobre el puente, yo me olvidaba de taparme la nariz y enseguida sentía el olor. Esa tarde nos bajamos en el Paso Molino y mi madre entró en una confitería a conversar con la dueña. Pasado un largo rato, la confitera dijo, «Su niño mira los caramelos». Y señalando los bollones me preguntaba, «¿Quieres de estos? ¿De estos otros?» Yo le dije a mi madre que quería la tapa del bollón. Se rieron y la confitera me trajo la tapa de otro que se había roto hacía poco. Mi madre no quería que yo fuera con aquello por la calle, pero la confitera lo envolvió, lo ató y le puso un palito para agarrarlo. Cuando salimos era de nochecita, y yo vi en medio de la calle un zaguán iluminado. Mientras mi madre me llevaba hacia él, yo miraba los vidrios de colores. Ella me decía que era un tren eléctrico, pero como yo lo veía de la parte de atrás, seguía pensando que era un zaguán. En ese instante tocaron un timbre. El zaguán soltó un suspiro fuerte y empezó a resbalar despacio hacia adelante. Al principio apenas se movía, y las personas que alcancé a ver dentro de él iban quietas como muñecos dentro de una vidriera. Nosotros no llegamos a tiempo y al ratito el zaguán iba lejos y dio vuelta por entre unos árboles. La casa de mi abuela quedaba en una calle cerca del puerto. Se entraba por un patio largo y teníamos que subir escaleras.
Después pasamos por un comedor donde había una mesa con una fuente de pasteles. Mi madre me había encargado que no pidiera. Entonces yo le dije a mi abuela, si me dan, pido. Si no, no. A mi abuela le hizo mucha gracia y en una de las veces que me fue a besar, le vi el corazón verde. Se lo pedí y ella no me lo dio. Antes de cenar me dejaron jugar con una chiquilina que se llamaba Ivonne. La madre tenía en la cabeza un gorro de papel de diario y toda la cara y la pañoleta llena de plumitas blancas muy chiquitas. Esa noche antes de dormir, vi en la pared una escalerita de luces que eran reflejo de las persianas. Después no me desperté, a pesar de que todos se levantaron por el ruido que hizo la tapa del bollón cuando se resbaló de abajo de la almohada y se cayó al suelo. Al otro día, cuando tomaba el café con leche, sentía a cada momento un grito raro y me dijeron que era el hipo de Ivonne. Parecía que ella lo hiciera por gusto. Esa mañana ella me convidó para ir a ver un muerto en las piezas del fondo. La madre no quería dejarla ir porque tenía hipo. Yo miraba el gorro de papel de la madre y esa mañana el color de las plumitas era violeta. Enseguida pensé en el muerto. Ivonne le decía a la madre, «Mamá, es un muerto de confianza, es aquel viejito que vendía gallinas». Ivonne me dio la mano y me llevó. Yo tenía miedo y no soltaba la mano. El viejito estaba solo y tapado con un tul. Ivonne no solo soltaba los gritos del hipo, sino que quería apagar todas las velas que había alrededor del cajón. De pronto entró la madre, la agarró de un brazo y la sacó corriendo. Y como yo estaba fuertemente agarrado a la mano de Ivonne, a mí también me llevaron. Aquella misma mañana, mi abuela me regaló el corazón verde, y hace pocos años, nuevos hechos vinieron a juntarse a esos recuerdos. Yo estaba en una ciudad de la Argentina, donde el encargado de arreglar mis conciertos había cometido errores desde el principio y al fin no se había podido hacer nada. Mientras tanto, tuve tiempo de ir descendiendo por todas las categorías de los hoteles del centro y al fin había caído en un barrio sospechoso de los suburbios, donde un amigo alquiló una pieza. A él, los padres le habían mandado una cama y él me cedió un colchón. Hacía mucho frío y yo había gastado la mayor parte de mi dinero en comprar diarios viejos. Los ponía abiertos encima de una cobija fina y arriba de ellos un sobretodo que me había prestado el encargado de mis conciertos. Una noche desperté a mi amigo con un grito feroz. Yo también me desperté y me encontré poniendo una almohada en la pared. Estaba soñando que allí había un agujero donde aparecía sonriendo un loco que tenía en la cabeza un gorro de papel de diario. Y después de pensar mucho en eso, no quería volver a dormirme porque tenía miedo de repetir la pesadilla, recordé el gorro de la mamá de Ivonne. A los pocos días paseaba con tristeza entre las luces del centro de la ciudad y de pronto decidí empeñar el corazón verde para ir al cine. Esa noche, después de la función, me animé a pedirle dinero a otro amigo que tenía en Buenos Aires. Ya le debía mucho, pero ahora me arriesgaría porque tenía casi arreglado un concierto en una ciudad vecina. Esa misma noche volví a pensar en el gorro de la mamá de Ivonne y decidí mandarle a preguntar a la mía qué hacía aquella señora con las plumitas y el gorro de papel de diario. Es posible que mi madre lo hubiera sabido. También le dije que yo recordaba haber visto que la señora tironeaba algo que tenía en las faldas y yo había pensado que desplumaba un animalito. Cuando vino el dinero, rescaté el corazón verde y me fui a la ciudad vecina. Allí todo fue bien desde el principio y pude hospedarme en un hotel cómodo. Me habían dado una pieza con 3 camas, una de matrimonio y 2 de una plaza. Yo quería una pieza para mí solo, y yo podía elegir la cama que quisiera. A la noche, después de una cena más bien exagerada, elegí la cama de matrimonio y puse en ella las frazadas de todas las camas. Los muebles eran de una vejez muy oscura, y los espejos eran borrosos y veían mal la luz. La tarde que di el primer concierto, tuve tiempo, antes que se cerraran los negocios, de comprar libros, lápices de colores para subrayarlos y un índice muy lindo al que después le buscaría aplicación. Apenas cené y me metí con los libros en la cama de matrimonio, pensé en el cine y no pude resistir a la tentación. Me vestí de nuevo y fui a ver una película vieja en que unos enamorados se daban besos largos. Era muy feliz y no quería acostarme.
fui a un café donde había un ñandú muy manso que vagaba a pasos lentos entre las mesas. Yo estaba distraído mirándolo y dando vuelta entre los dedos al alfiler de corbata, cuando el ñandú vino apresuradamente hacia mí. Me sacó de un picotón el corazón verde y se lo tragó. Mis ojos miraban con desesperación el alfiler bajando, como un bulto dentro de una media por el cuello del ñandú. Hubiera querido hacerlo correr hacia arriba, pero llegó el mozo del café y me dijo: «No se preocupe». «Pero señor, si es un viejo recuerdo de familia». «Escuche, caballero», me decía el mozo levantando una mano como el vigilante que detiene un vehículo. «El ñandú se ha tragado muchas cosas y siempre las ha devuelto. Quédese tranquilo que mañana o pasado yo le entregaré su alfiler como si nada hubiera ocurrido». Al otro día vi en los diarios las crónicas de mis conciertos, pero uno de ellos traía en primera plana un título que decía: «La estadía del pianista depende del ñandú», y el artículo estaba lleno de bromas. Ese mismo día recibí carta de mi madre en que me decía que la mamá de Ivonne hacía cisnes de polvera, que los hacía de todos los colores y que los tironeos serían para sacar las plumitas del paquete, porque a veces venían muy apretadas. Al otro día el mozo del café me trajo el alfiler y me dijo: «Ya le había dicho yo, señor, el ñandú es muy serio y devuelve todo. Para otra vez que vaya a descansar a ese pueblito de recuerdos, tal vez me encuentre con que la población ha aumentado. Casi seguro que allí estará aquel diario verde y los quintillizos a quienes les pinché los ojos con el alfiler». Esto fue El corazón verde de Felisberto Hernández, un cuento de 1947. Miren lo que dice este artículo del Centro Virtual Cervantes del Instituto Cervantes de España para acompañarlos un poco en la lectura, en su caso la escucha de este cuento. Dice que la riqueza metafórica que distingue a su autor, o sea, a Felisberto Hernández, está en esta antología Nadie encendía las lámparas. Esa riqueza que descubre vínculos inesperados entre objetos y sentimientos, hasta elaborar un argumento irrefutable, el extrañamiento de lo real, que nos lleva a confundir lo animado y lo inerte, la memoria y sus disociaciones. Me ayudó mucho encontrar este artículo porque yo pensaba, ¿y de qué se trata el cuento, no? ¿Es un cuento sobre memorias? ¿Es un cuento sobre el objeto, lo que, tipo el vestido amarillo, biografía de un vestido, que les leí ya de Jamaica Kincaid, ¿no? Eso que un elemento puede atesorar en sí memorias. Si escuchan de nuevo el cuento, probablemente descubran que al principio el narrador hace como un listado de los recuerdos que se atesoran en ese prendedor verde, en ese corazón, y después describe cómo llegó a sucederle cada uno de esos recuerdos. Cosa que me parece magnífica porque como lectores por ahí nos atropellamos en la primera parte y después vamos pudiendo escuchar lentamente cada uno de los recuerdos. Y además es muy visual, así que entiendo que es probable que les haya pasado que vieron lo que estaban leyendo. ¿Me cuentan qué les pareció? @porqueleerok. ¿Me cuentan si tienen ganas también en los comentarios si les gusta este podcast? ¿Qué otros cuentos les gustaría escuchar? ¿Qué autores les parece que nos debemos leer? Por otro lado, invitarlos a pasar por la descripción de este episodio donde van a encontrar el link para ir a la página de patrocinio. Porque Leer es, entre otras cosas, un proyecto que se nutre del aporte de la comunidad, así que si alguno de ustedes tiene ganas o puede, me hace muy bien y nos ayuda mucho a seguir más y mejor en este proyecto el aporte de ustedes. Tanto sea mensual, sea eventual, lo que quieran va a estar bien. Lo recibimos ahí en porqueleer.com/patrocinar, chequen a ver qué les parece. Y por último, saludar especialmente a Dani Fernández, él es Dani Rap en redes, creó Activando Producciones Proyecto, un proyecto justamente desde el cual los puede acompañar a construir la identidad sonora de un podcast, de una película, de un documental, de un radioteatro. Consúltenlo a Dani y después me cuentan. ¿Nada más? Nada más. Hasta la próxima lectura. Chau.